Apéndice a la carta primera. Comentario histórico sobre la tábula esmaragdina. He aquí el texto latino de la tábula esmaragdina, conocido desde la época de San Alberto Magno. Punto 1. He aquí lo verdadero, sin mentira, lo cierto y veracísimo. Punto 2. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros del uno. Punto 3. Y como todas las cosas proceden del uno, por la meditación del uno, así todas las cosas nacieron de este uno, por adaptación. Punto 4. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento lo llevó en su seno, la tierra lo alimenta. Punto 5. Aquí está el Padre de toda voluntad, radical del mundo entero. Punto 6. Intacta queda su fuerza, una vez vuelta a la tierra. Punto 7. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, con suavidad y gran destreza. Punto 8. La voluntad radical sube de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra, recibiendo la fuerza de lo superior e inferior. Así tendrás la gloria del mundo entero. Huya, pues, de ti toda oscuridad. Punto 9. He aquí la vigorosa fuerza de la fuerza, que triunfará sobre todo lo sutil y penetrará todo lo sólido. Punto 10. Así fue creado el mundo. Punto 11. De ahí saldrán admirables hechuras, cuyo módulo está aquí. Punto 12. Por eso me han llamado Hermes Trismegisto, por poseer las tres partes de la filosofía del mundo total. Punto 13. Consumado está cuanto he dicho de la obra del sol. Fin de la tábula esmaragdina. A propósito de los modos como se interpreta este texto a lo largo de las meditaciones que siguen, hemos de advertir que el autor recurre en ellas a distintas traducciones francesas. Como el texto que acabamos de citar no fue conocido en Occidente sino a partir de Alberto Magno, y como en el transcurso de los siglos tampoco ha podido encontrarse ningún otro texto o manuscrito de fecha anterior, los historiadores de principios de la actual centuria pensaban que el propio Alberto Magno era el autor de la Tabla de Esmeralda. Tenían ésta por un apócrifo, no sólo desde el punto de vista de su autenticidad en cuanto obra de Hermes Trismegisto, sino también de su autenticidad intrínseca como escrito digno de ser incluido en el Corpus Hermeticum, o colección de textos apócrifos de los primeros siglos de nuestra era, atribuidos a un autor designado por el nombre o seudónimo de Hermes Trismegisto. De hecho, el texto de la Tabla de Esmeralda no figura en la edición del Corpus Hermeticum considerada como la más completa, la de Walter Scott. A este respecto, Scott escribe: gran cantidad de sandeces entran en la categoría de escritos sobre astrología, magia, alquimia y formas semejantes de pseudociencia, cuyo contenido se atribuye igualmente a Hermes Trismegisto. El criterio por el que se guía Scott para determinar si un escrito atribuido a Hermes Trismegisto debe incluirse o no en el Corpus Hermeticum es ver si el escrito en cuestión trata de problemas religiosos o filosóficos, o de puntos relativos a la naturaleza, de manera pseudocientífica. Dicho de otro modo, los textos que tratan de cuestiones religiosas y filosóficas pertenecen al Corpus Hermeticum, mientras que los otros no merecen ser incorporados a esa colección. Sin embargo, el propio Hermes dice: tengo bien a la vista que varios de mis escritos están dirigidos a él, Amón, y también que varios de mis tratados sobre la naturaleza han sido dirigidos a Tot. ¿Cómo puede uno permitirse rechazar todos los escritos sobre la naturaleza y no tener por genuina sino la categoría de los dirigidos a Amón, cuando se sabe que el autor de un texto, Asclepius,
incluido como auténtico en el Corpus Hermeticum, declara explícitamente ser también autor de otra categoría de escritos, a saber, los que tratan de la naturaleza. En lo que toca a la tabla de Esmeralda, su parentesco de ideas con Asclepius salta a la vista. Por ejemplo, escribe Hermes: el aire entra en la tierra y en el agua, y el fuego entra en el aire. Solamente lo que tiende hacia arriba da vida, y lo que tiende hacia abajo le está subordinado. Además, todo lo que desciende de arriba es capaz de engendrar, y lo que sube, teniendo su origen abajo, es nutritivo. La tierra, única en conservar estable su propio puesto, recibe todo cuanto procrea y devuelve todo lo recibido. ¿Por qué considerar más religiosas y filosóficas estas ideas que la de la tabla de Esmeralda? También esta última habla del movimiento de abajo hacia arriba y viceversa, así como de la generación por el Padre Sol y la Madre Luna, y de la función nutritiva de la tierra. Quizá es debido a que ningún texto de la tabla de Esmeralda ha sido hallado antes del siglo XIII. Las Heidelberg Akten der von Portenkin Stiftung, volumen 4, han publicado una obra de Julius Ruska titulada Tabula Smaragdina. Este libro contiene la descripción que hace Bergstrassen de un manuscrito en lengua árabe. El manuscrito consta de 97 folios. 25 de ellos narran la historia de José. 40 constituyen un tratado de química en el que, a modo de resumen, figura el texto de la tabla de Esmeralda, en árabe, como la totalidad del manuscrito. Los 32 restantes tratan de otras materias y, en particular, ofrecen informaciones sobre el calendario del profeta Daniel. El tratado de química fue escrito, según se piensa, por un sacerdote llamado Sagijus de Nabulus, y su contenido podría provenir del maestro Balinas el Sabio, nombre árabe de Apolonio de Tiana, que al parecer lo descubrió en un aposento subterráneo. He aquí la traducción del texto árabe de la tabla de Esmeralda, tal como aparece en el manuscrito de Bergstrasser. Esto es lo que el sacerdote Sagijus de Nabulus dictó sobre su entrada, la de Balinas, en la cámara oscura. Después de entrar en la cámara donde se encontraba el talismán, llegué junto a un anciano sentado en un trono de oro, y en su mano tenía una tabla de esmeralda, y sobre ella, escrito en sirio, la lengua primordial, se leía: Punto 1. Aquí está la explicación verdadera, de la cual no puede dudarse. Punto 2. Dice: lo de arriba procede de lo de abajo, y lo de abajo procede de lo de arriba. Obra de maravillas del uno. Punto 3. Por un solo procedimiento se han formado las cosas a partir de ese principio primero. Cuán admirable es su obra. Él es la cabeza, el principio del mundo y su conservador. Punto 4. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo ha llevado en su seno y la tierra lo ha nutrido. Punto 5. Él es el padre de los talismanes y el custodio de los milagros. Punto 6. Cuyas fuerzas son perfectas y cuyas luces están confirmadas. Punto 7. Fuego que se hace tierra. Separarás la tierra del fuego, de modo que lo sutil se te adhiera más que lo espeso, con suavidad y sabiduría. Punto 8. Sube de la tierra al cielo para apropiarse las luces de lo alto, y de nuevo desciende a la tierra, reuniendo en sí la fuerza de lo superior e inferior, porque consigo tiene la luz de las luces, de suerte que las tinieblas se alejan de él. Punto 9. Él es la fuerza de las fuerzas, que triunfa sobre todo lo sutil y penetra todo lo sólido. Punto 10. Según la estructura del gran mundo, es la estructura del pequeño mundo. Punto 11. Así proceden los sabios. Punto 12. A eso también aspiró Hermes, que poseyó el triple don de la sabiduría. Punto 13.
y este es su último libro, que él ocultó en la cámara. Hasta aquí el texto de la tabla. Julius Ruska no es, con todo, el único en haber descubierto el texto árabe de la tabla de Esmeralda. El autor de La Alquimia dice que él también encontró un texto abreviado de la tabla de Esmeralda en árabe. Este texto forma parte del segundo libro del elemento fundamental de Jabir, o Geber, del siglo VIII y IX. Antes de este hallazgo, que data de 1923, solo se conocía el texto en latín medieval. Ulteriormente, otra variante en árabe fue descubierta por Ruska en un libro atribuido a Apolonio y titulado El secreto de la creación. El propio Jabir o Geber, al presentar el texto de la tabla, declara que cita a Apolonio. Ahora bien, Krauss ha demostrado que el secreto de la creación fue escrito al menos en su forma final durante el califato de Al-Mamun del siglo IX, y que ofrece gran semejanza con un libro redactado en la misma época por Job de Edesa, erudito cuyas traducciones del siriaco al árabe merecieron el elogio de un crítico tan severo como Hunayn ibn Ishaq. Es pues probable que aun cuando Job no hubiera escrito el secreto de la creación, tanto él como el autor de ese tratado hayan recurrido a fuentes idénticas y más antiguas. Krauss prueba que una de las fuentes eran los escritos de Nemesio, obispo de Emesa, hoy Homs, en Siria, allá por la segunda mitad del siglo IV. Nemesio escribía en griego, pero su libro de la naturaleza del hombre no contiene la tabla. En resumen, podemos concluir que la más antigua forma conocida de la tábula esmaragdina, el texto árabe, es probablemente una traducción del siríaco, que a su vez pudo basarse en un original griego. ¿Se remontaba este último a los tiempos de Apolonio? La respuesta constituye un problema insoluble. El estado actual de las investigaciones históricas sobre la tabla de Esmeralda es por tanto el siguiente. A. Los árabes la conocían ya en su idioma como versión del siríaco, a principios del siglo IX. B. Existen dos variantes en lengua árabe. C. Nada se opone a la tradición árabe de que la tabla de Esmeralda hubiera sido traducida del siríaco, como tampoco a la que le atribuye la tabla a Apolonio. Podemos añadir que nada se opone tampoco a la tradición según la cual Apolonio encontró a su vez dicho texto de la manera descrita por el sacerdote Sagijus de Nabulus. Sea lo que fuere, queda confirmado que la tabla tiene un origen más antiguo de lo que se creyó hasta 1923. Por consiguiente, hay motivos bien fundados para revisar la opinión de que no merece ser incluida en el Corpus Hermeticum. Por lo que a nosotros atañe, tenemos buenas razones, tanto subjetivas como objetivas, para pensar sin ningún género de duda que la tabla de Esmeralda es la única pieza absolutamente auténtica de todo el Corpus Hermeticum, y ello en el sentido de que su autor no es ni el tercer Hermes ni el segundo, sino el primero, es decir, el fundador de la tradición hermética como tal, cuyos eslabones principales, según Ficino, 1471, son en este orden Hermes Trismegisto, Orfeo, Pitágoras, Filolao, Platón, los neopitagóricos y los neoplatónicos. Fin del apéndice.